Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un gozo a través de este medio poder saludarles. Para mí siempre es un gozo, pero también es un sentimiento de, de gracia inmerecida el poder exponer parte o elementos de la palabra del Señor. Creo que de todos los exponentes dentro de la iglesia, soy el más inmerecedor de poder estar aquí eh, enseñando y exponiendo la palabra de Dios. Así que doy gracias al Señor por este privilegio. Les saludo a cada uno de ustedes, esperando que la gracia del Señor esté con vosotros. Pues bien, como es de costumbre, hemos estado como iglesia durante lo que ha llevado durante estos meses atrás, exponiendo el panorama de la Biblia de manera general, un viaje rápido por cada libro desde el Antiguo Testamento que ya hemos pasado, y ahora ya abordando todo el Nuevo Testamento. En esta oportunidad corresponde exponer el panorama del libro de Tito, ya habiendo pasado en los fines de semana, los domingos anteriores, en primera y segunda de Timoteo. Hoy corresponde la carta de Tito. Antes de comenzar, quisiera invitarles a orar para que el Señor sea guiando este tiempo. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos das de poder meditar de tu palabra, aprender de ella, y sembrar en nosotros la inquietud para seguir indagando, para seguir aprendiendo y para seguir no solamente aprendiendo de forma teórica este tipo de cosas, sino que también siembras tú, Señor, en nuestros corazones esa inquietud para aprender todo aquello que podamos aplicar también en la práctica, Señor, y vivir vidas santas y agradables a ti. Señor, yo te pido en esta mañana que me ayudes en mis debilidades, en mis temores y inseguridades. Ayúdame a poder, Señor, ser de bendición para tu iglesia, a pesar, Señor, de que soy inmerecedor de este privilegio. Ayúdame, Señor, a poder ser fiel a tu verdad y que en todo, Señor, no sea yo alabado, sino que tú seas glorificado y reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos todo esto, pidiendo, Señor, una bendición para tu iglesia, de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, le invito a ir al libro de Tito. Vamos a ver este libro que es sin duda maravilloso. Es breve, pero es maravilloso. Como ustedes sabrán, este es un libro que es considerado dentro de las cartas pastorales como habitualmente se les reconoce, contando además 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Pues bien, para empezar vamos a hablar del título del libro. Pues bien, el título del libro es Tito, y obviamente, al igual que varios libros o algunos libros del Nuevo Testamento, lleva el nombre del destinatario de la carta. Esto es a Tito. Esto es a Tito. Esta carta fue escrita más o menos, en cuanto a su fecha, alrededor de los años 63 o 66 después de Cristo, entre ese lapso de tiempo. El autor de este libro se puede desprender de los primeros versículos del texto, de hecho, del primer versículo de este libro, el cual dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Básicamente, el autor de este libro es indudablemente el apóstol Pablo. No hay duda ni debate al respecto. Es Pablo quien escribe esta carta a Tito. Ahora bien, surge una pregunta. Esto es: ¿quién es Tito? ¿Quién fue Tito? ¿Dónde aparece Tito en el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna otra mención sobre él? Pues sí, vamos a ver acerca de quién es Tito.
Bueno, en primer lugar, el nombre de Tito, o más bien la persona de Tito, es nombrada o aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en el mismo libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 4. Aparece mencionado en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1. También en el capítulo 3 del mismo libro de Gálatas, en el versículo, perdón, en el Gálatas capítulo 2, versículo 1 y en el versículo 3. Aparece también en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, y otras 9 meses más en el libro de 2 de Corintios. O sea, Tito es nombrado en el Nuevo Testamento 13 veces. Ahora bien, eh, Lucas, en el libro de los Hechos, no nombra a Tito. Y lo curioso es que probablemente Pablo haya conocido a Tito y haya tratado con él probablemente en su segundo viaje misionero. Es curioso que Lucas no haya relatado esto en el libro de los Hechos. La razón, no lo sé, no hay mucha evidencia o muchas teorías al respecto. Solo sabemos que por algún motivo Lucas omitió nombrar o contar, relatar este encuentro entre el apóstol Pablo y Tito. Ahora, un elemento más es que Tito fue un gentil, no fue griego. En Gálatas, en el capítulo 2, su versículo 3, dice lo siguiente: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Obviamente, si no era judío, puede haber sido un griego o un romano. En aquel entonces, Tito era un griego. Tito era griego y por tanto, si era griego, era gentil. Tito fue un gentil de los cuales Pablo le predicó el Evangelio. Y esto se desprende también esta verdad de que fue Pablo quien le llevó el Evangelio a los oídos de Tito. En el mismo libro que estamos estudiando, título capítulo 1, versículo 4, permítame, dice lo siguiente: a Tito, dice Pablo, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Básicamente el término hijo que nombra ahí, sin duda es porque Pablo es su padre espiritual. Es por ello que no solamente eh, Tito llegó a Cristo, llegó a la salvación mediante la predicación del Evangelio, sino que probablemente, y es lo más seguro, fue Pablo que no solamente le predicó el Evangelio, sino que también lo instruyó, lo corrigió, le enseñó, lo adoctrinó en la fe verdadera, en la doctrina, en la sana doctrina. Fue Pablo quien no solamente le predicó el Evangelio a Tito, sino que también lo guió en el Evangelio y en el discipulado cristiano. Es por ello que le llama hijo. No solamente, o es una expresión totalmente natural de padre, no solamente se dijo a Tito, sino que usted si lee o se leyó primera de Timoteo o segunda de Timoteo también, se refiere a Tito como su hijo amado. Y es porque fue Pablo quien nos llevó al Evangelio y los crió dentro del cristianismo. Ahora, Tito fue dejado en Creta, fue dejado en Creta, y lo más probable es que Pablo ministró junto con Tito en Creta, al igual como lo hizo con Timoteo. Recuerden que Pablo ministró en Éfeso un tiempo con Timoteo. Después que hizo Pablo, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para encargarse de la obra. En esta oportunidad hace lo mismo con Tito, pero en Creta. En Creta. Ah, de hecho, en el mismo libro de Tito, en el versículo 5, en el capítulo 1, dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo a Tito, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Pablo ministró con Tito, pero después lo deja en Creta para que él se encargue
de aquellas cosas que aún quedaban por establecer y tal vez corregir o organizar dentro de la iglesia. Tito entonces ministraba en Creta, en Creta. Otra cosa más que podemos apreciar en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 12, es lo siguiente. Y es que Pablo, después de que enviara a Artemas o a Tíquico, él anhelaba, él deseaba que Tito pudiera ir donde estaba él. O sea, él quería que Tito fuera a Nicópolis para pasar ahí con él el invierno. Fíjense lo que dice Tito en el versículo 13 del capítulo 3. Encamina, perdón, en el versículo 12. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Tiernamente Pablo anhelaba ver a Tito para que fuera con él a Nicópolis y pasar ese invierno que probablemente iba a ser muy, muy duro tal vez, y anhelaba pasar ese tiempo con Tito. Por tanto, eso también muestra sin duda una cercanía entre el apóstol Pablo y Tito como padre e hijo espiritual. Algo muy interesante es que probablemente Tito participó tanto del segundo y tanto del tercer viaje misionero de Pablo. Y es por esta razón en que en segunda de Corintios es donde Tito es mencionado 9 veces. En segunda de Corintios capítulo 2 en el versículo 13, también es mencionado en el capítulo 7 versículo 6, 13 y en el versículo 14. Es mencionado también en el capítulo 8 versículo 6, en el versículo 16 también del mismo capítulo y también en el versículo 23 y también es mencionado en el capítulo 12 versículo 18 de segunda de Corintios. Se nombra 9 veces a Tito en esta carta, y en los cuales también en esta misma carta se refiere el apóstol Pablo o habla a los corintios y menciona a Tito como el hermano Tito. Eso lo pueden encontrar en el, mismo en el capítulo 2, versículo 13 de segunda de Corintios. O también Pablo hace mención a los corintios respecto de Tito como un compañero y colaborador. Era un hombre fiel. Y de estos simples expresiones podemos notar que Tito era un hermano en la fe, era un compañero para Pablo y era un colaborador. Era un colaborador. Por otro lado, también podemos encontrar de que Tito acompañó a Pablo y a Bernabé antes o años antes al concilio de Jerusalén. Un relato que se encuentra en Hechos 15, en donde obviamente en ese tiempo la herejía de que los cristianos aún debían circuncidarse o tal vez los cristianos aún debían someterse a la autoridad de la ley, fue tratada, y que obviamente Tito posteriormente tuvo que lidiar con aquellas mismas enseñanzas que hombres impíos y paganos tal vez querían introducir dentro de la iglesia en donde él se encontraba. Ahora, Creta, que es donde ministraba Tito, era una de las islas más grandes del Mediterráneo y había sido visitada por el apóstol Pablo en su viaje a Roma. Relato que aparece en Hechos 27 en adelante. Ahora, Pablo regresó ahí para ministrar y posteriormente dejó ahí mismo, en ese lugar, como dije anteriormente, a Tito, para que Tito tomara el relevo, tomara el estandarte de la dirección de esta iglesia. De la misma manera como lo hizo con Timoteo en Éfeso. Probablemente esta carta fue escrita en consecuencia
a una carta de Tito que le haya escrito también él a Pablo, o esta carta fue en consecuencia de un reporte de la misma iglesia de Creta, de la misma iglesia de Creta. Ahora, la última mención que se hace de Tito en el Nuevo Testamento aparece en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, en el cual se menciona que probablemente Tito había ido para ministrar en Dalmacia, en la antigua Yugoslavia. De hecho, 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 10 dice lo siguiente: porque Demas me ha desamparado, dice Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito fue a Dalmacia. Es lo que Pablo le decía a Timoteo. Demas se fue a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito fue a Dalmacia, probablemente de Creta, viaja a Dalmacia a ministrar en aquel lugar. Ahora, esta carta de Tito probablemente llegó a las manos de Tito a través de dos hombres, que podrían haber sido Zenas y Apolos. Es lo que menciona Tito en el capítulo 3, versículo 13, cuando dice: encamina con diligencia Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, para que nada les falte. Probablemente Pablo toma a estos dos hombres, Apolos y a Zenas, los lleva con la carta a Tito, y Pablo les pide que encamine a estos dos hombres, los encamine con bien para que nada les faltara. Eso en cuanto a Tito, eso en cuanto a su persona, Él fue Tito, un colaborador, un compañero, ministró con Pablo, y al igual que lo hizo con Timoteo, Pablo le predicó el Evangelio, lo instruyó en el Evangelio, lo discipuló. No solamente lo discipuló para ser un buen cristiano, sino que también para ser un buen líder y dejarlo posteriormente en Creta, en la isla de Creta, ministrando como pastor. El segundo punto a analizar y ver en esta mañana es los temas históricos y teológicos de este libro. Bueno, en primer lugar, uno de los temas que se desprende de esta carta es que Pablo busca animar y fortalecer la fe de Tito. En la simple lectura de estos 3 capítulos de Tito uno puede apreciar de que Pablo no tenía ningún tipo de dudas respecto a la doctrina de Tito o a la fe de Tito. Él sabía que era un hombre de convicciones firmes, era de convicciones fuertes, y su desconfianza no iba en ese punto. Pablo confiaba en lo que Tito creía y en su fe, por algo obviamente lo dejó en la iglesia de Creta. Más bien lo anima con esta carta y busca fortalecerla a través de la carta en razón o en consecuencia de ciertos hombres paganos, hombres incrédulos que buscaban distorsionar o enseñar doctrina ajena a la sana doctrina. Eso lo puedes leer en el capítulo 2 del libro, en el cual Pablo dice a Tito: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente lo de la circuncisión, los judíos, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces, Tito se encontraba, al igual que probablemente Timoteo y algunas otras iglesias, algunos lugares, se encontraban con estas adversidades, estas dificultades del ministerio, donde siempre aparecían gente para alborotar o enseñar cosas que eran incorrectas, que iban contrarias a las sanas escrituras. Y Pablo le escribe esta carta precisamente para eso, para animarle, para fortalecer su fe, para decirle ánimo,
en tu ministerio. Ahora, esta carta, a diferencia de otras cartas que Pablo escribió, no es una carta que se centra o que busca corregir conductas, eh, como lo hace, por ejemplo, en 1 Corintios. Tampoco es una carta que busca corregir doctrinas, como pasa en Gálatas, también, como un ejemplo claro de cómo Pablo escribe simplemente o básicamente con mucha profundidad para corregir doctrinas y para fortalecer doctrinas. Y la razón es porque también Pablo confiaba en las convicciones teológicas eh, de Tito, y no solamente de Tito, sino que también confiaba en la instrucción y también confiaba y sabía que era lo que creían también los líderes de aquella iglesia y los hermanos de aquella congregación. Por tanto, a excepción del pasaje que ya leí de Tito capítulo 2 y sus versículos, a excepción de esta mención a estos rebeldes, a estos engañadores, a estas personas que eh, enseñan cosas que no debían, a excepción de esa mención, Pablo simplemente eh, expresa instrucciones de ánimo, eh, expresa palabras de, de fortaleza espiritual para que Tito pudiera aferrarse a ella. Y obviamente al leer eso uno puede entender que Pablo confiaba en cada una de aquellas cosas que creía aquella iglesia, incluso a pesar de que muchos de aquellos creyentes que estaban ahí en Creta aún eran creyentes muy nuevos, eran muy nuevos. Ahora, permítame, en tercer lugar, ya hemos visto el autor, perdón, el título del libro, hemos visto, ahora vimos también los temas históricos y teológicos del libro, y en tercer lugar vamos a ver las doctrinas principales de este libro. Una doctrina principal que mencionaba en este libro es aquella que dice relación con la elección soberana de Dios de los creyentes. En el capítulo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó, perdón, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que nos fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo, en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La primera expresión en el versículo 1 es dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es Dios quien escoge. Primera doctrina mencionada aquí en el libro. Es Dios quien escoge. Es Dios quien escoge a sus hijos conforme a la fe. Es Él, no nosotros a Él, sino Él a nosotros. En segundo lugar, una segunda doctrina que he mencionado en este libro es la doctrina de la gracia salvadora. En el capítulo 2, versículo 11, si leen ahí, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Doctrina de la gracia salvadora. Dios manifestando gracia para salvar. En el capítulo 3, versículo 5, lo mismo, dice lo siguiente: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo.
No somos salvos por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios, por su sola gracia, por su sola gracia. Una tercera doctrina que se enseña es la deidad y la segunda venida de Cristo. En el capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente, mencionando esta doctrina que en esta carta se puede apreciar. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Se nombra la deidad de Cristo. ¿En qué momento? Cuando equipara o cuando menciona en la misma naturaleza, teniendo a Dios y a Cristo como Salvador, como Salvador, como Salvador, en el contexto de su segunda venida. Entonces, hay tres doctrinas que se mencionan en este libro: la elección soberana de Dios de los creyentes, la gracia salvadora de Dios, la deidad y la segunda venida de Cristo. Una cuarta doctrina que se menciona es la expiación sustituta de Cristo. En el capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: Él, hablando de Cristo, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hay ahí un texto que apunta hacia la doctrina de la expiación sustituta de Cristo, esto es, Cristo ofreciéndose como un sacrificio por nosotros, para purificarnos y redimirnos. Y una quinta doctrina que he mencionado en este libro es la doctrina de la regeneración y la renovación de creyentes por el Espíritu Santo. Esto es mencionado en el capítulo 3, versículo 5, que es muy, pero muy notable. Ya lo habíamos leído, que dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Por medio de qué? Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esta es la doctrina de la regeneración. Esta es la doctrina de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Esto es lo que se grafica básicamente, esta verdad se grafica en el libro si mal no recuerdo, en Ezequiel, en el cual habla acerca de cómo el Señor quitaría nuestros corazones de piedra y los transformaría en corazones de carne para poder responder a su palabra. Esta es la doctrina de la regeneración. Dios te cambia, Dios te renueva. Entonces básicamente tenemos estas 5 doctrinas mencionadas en este libro que se enseñan y que se tratan en la carta a Tito. Un cuarto elemento dentro de este estudio del libro de Tito es el propósito de Tito, probablemente tal. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Por qué realmente Pablo le escribe a Tito? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál era ese objetivo? ¿Cuál era ese propósito de fondo? La esencialidad de este libro. ¿A qué apunta? ¿A qué va? Pues bien, esta carta fue escrita con un propósito muy, muy, muy esencial, muy, muy particular. Y esto es, y se puede apreciar en el enfoque principal de la carta. ¿Cuál es? Preparar a la iglesia de Creta para una evangelización eficaz. Repito, el propósito de este libro es preparar a la iglesia de Creta para una evangelización eficaz. ¿La razón? Bueno, la razón es simple. En la carta se hacen varias referencias a Dios y a Cristo como Salvador y a su plan salvífico. Permítame tomarme un tiempo en esto y mostrarle lo siguiente. Mire lo que menciona los primeros 4 versículos de la carta, el capítulo 1. Vamos allá de nuevo y leeremos de nuevo. Y dice lo siguiente: Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra para la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Lo mencioné, Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Lo ven? Primero, Pablo le habla a Tito mencionando a Dios nuestro como Salvador. Y termina esto mencionando a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esto es igualar las personas. Dios es Salvador, pero Cristo también es Salvador. Los dos son Salvador. Esta es la perfecta Trinidad obrando. Se puede ver el énfasis ahí. También se ve el énfasis respecto a Dios como Salvador y a Cristo como Salvador en el capítulo 2, versículo 10 al 13. Puede leer conmigo, dice lo siguiente: no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿Lo ven? Versículo 10 diciendo lo siguiente: Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Sigue más adelante: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Nuevamente en el versículo 10 dice ahí Dios nuestro Salvador, y en el versículo 13 dice la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Nuevamente, Dios nuestro Salvador y Salvador Cristo Jesús, igualando a las personas. Énfasis en la naturaleza salvadora de Dios, en la naturaleza salvadora de Cristo. Y por último, permítanme mostrar el capítulo 3, nuevamente, en cada capítulo mostrando este énfasis de Dios Salvador, de Cristo nuestro Salvador. Y en el capítulo 3 repite nuevamente en el capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 4 al 6. Leo de nuevo: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ahí de nuevo, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Primero menciona a Dios, nuestro Salvador, y termina diciendo Jesucristo, nuestro Salvador. Por tercera vez, igualando a las personas de Dios y de Cristo. Dios es Salvador, Cristo es Salvador. Ese es el enfoque, ese es el énfasis, mostrar la naturaleza salvadora, la obra salvadora de Cristo, la naturaleza salvadora también de Dios para todos. Creo que ese es obviamente el piso, esa es la base, esa es la esencia primero de poder evangelizar con fe y con convicción. Saber de que Dios es Salvador y tener la convicción de que Cristo es Salvador y que busca en salvar. Si no se tiene esa doctrina, si no se tiene en primer lugar esa verdad firme en tu corazón, en nuestros corazones, es muy difícil que nos motivemos a llevar el Evangelio a otras personas. Si no crees que Dios puede salvar, si no crees que Cristo puede salvar, no hay esperanza para predicar el Evangelio. Pero si Dios es Salvador y Cristo es Salvador, las dos personas de igual naturaleza salvadoras, es una verdad realmente motivante para poder llevar el Evangelio. Entonces ese es el énfasis en este libro, ese es el propósito, mostrar a Dios y a Cristo como el Salvador para motivar a la evangelización eficaz. No hay evangelización eficaz si no tienes una base
fundamental de la verdad de que Cristo y Dios son personas que salvan, que salvan. Ahora, ante esta verdad es necesario cumplir, o para cumplir este objetivo de llevar este mensaje de salvación, es necesario tres cosas que aborda el libro para que esta evangelización sea eficaz. No solamente necesitas la verdad teórica de que Dios y Cristo son personas que salvan, sino que también tienes que adornar el Evangelio. Tienes que adornar el Evangelio. ¿Con qué? Obviamente con tu vida. Entonces, en primer lugar, lo que el apóstol Pablo dice que es necesario para cumplir este objetivo es que dentro de la iglesia deben haber líderes piadosos. Líderes piadosos. Líderes que no solamente pastoreen a la iglesia y los cuiden con un amor tierno y protector, sino que también líderes que preparen a la iglesia para poder evangelizar correctamente, para poder evangelizar a aquellos vecinos impíos y paganos que entre ellos mismos se reconocían así como los vecinos. De hecho, en el versículo 12 del capítulo 1 de Tito dice lo siguiente. En el versículo 12 dice que uno de ellos, su propio profeta de los cretenses, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esos eran los vecinos, esas eran las personas con las cuales rodeaba la iglesia de Creta. Pero ellos tenían esta tarea, este objetivo de, en primer lugar, tener líderes piadosos, cuyos líderes le enseñaran a evangelizar a estas personas, que se veían bastante complejas. Así que era necesario líderes piadosos. En segundo lugar, es necesario una vida irreprochable dentro de la misma iglesia. De hecho, si tú lees todo el capítulo 2 del libro de Tito, te vas a dar cuenta que apunta hacia ello. Apunta hacia ello. De hecho, ya el capítulo 2, en el primer versículo, menciona o anima al apóstol Pablo a Tito diciendo: en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla acerca de cómo deben ser los ancianos dentro de las iglesias. Habla acerca de cómo deben ser los jóvenes dentro de la iglesia. Habla acerca de cómo deben ser las mujeres dentro de las iglesias. En cuanto a cómo vivir dentro de la iglesia santa y piadosamente. Por tanto, es necesario también que al momento de ir y hablar de este Dios Salvador y de este Cristo Salvador, es necesario que haya líderes en la iglesia, líderes que sean piadosos, pero que también la iglesia sea una iglesia que entre ellos vivan de manera piadosa y santa y correcta y justa. Es bastante triste ver como muchas veces dentro de la iglesia, dentro de las mismas iglesias, entre hermanos, la vida piadosa y correcta no se practica. Obviamente eso debilita el mensaje del Evangelio cuando lo pones, si tu vida no se acompaña de integridad y de santidad. Y un tercer elemento esencial que el apóstol Pablo menciona dentro de este libro, y en particular dentro del capítulo 3, es vidas irreprochables, pero ahora con los incrédulos y con las autoridades gubernamentales. Entonces, era necesario, para llevar este evangelio eficaz, no solamente tener un entendimiento correcto de que Dios es un Dios salvador y que Cristo es un Jesucristo salvador, sino que ese mismo mensaje debe ir acompañado con una iglesia que tenga líderes santos y piadosos que cuiden a su iglesia, pero que también le enseñen a evangelizar a personas duras como los eran los cretenses. En segundo lugar, era necesario también que sus vidas sean piadosas dentro de la misma iglesia.
Y en tercer lugar, que sus vidas fuesen irreprensibles e intachables ante los incrédulos y ante las autoridades gubernamentales. Esto último, puedes leerlo, puedes desprender esta verdad en todo el capítulo 3. De hecho, comienza diciendo: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, eh, entre otras cosas en adelante. De esta manera es claro que el propósito, el fondo, el propósito esencial de este libro era enseñar y animar a la iglesia de Creta a evangelizar de manera eficaz. ¿Y cómo debían hacerlo? Teniendo estos elementos presentes, no solamente en su mente, sino que también en la vida práctica de cada uno de ellos. Un quinto elemento ya muy interesante, es un poco los retos de interpretación que nos presenta este libro. Y en realidad, a mi juicio, hay uno, voy a nombrar dos, pero hay uno en particular que realmente es un desafío al momento de leerlo, interpretarlo y ver qué es lo que busca Pablo decir, o qué es lo que el Señor a través de Pablo quiere decir. Y vamos a empezar con un texto que genera cierta, tal vez, controversia y va a ser sin duda edificante poder tratarlo en esta mañana. Y me refiero a Tito capítulo 1, versículo 6. Acompáñenme, esto es un texto que si llegó hasta este punto del estudio puede llamarle mucho la atención. El capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente, hablando de los requisitos para los ancianos y obispos. Leeré el 5 y el 6. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Es aquí el desafío de interpretación, la dificultad interpretativa en el versículo 6, cuando el apóstol Pablo habla acerca de los hijos como requisito para los pastores, que estos sean creyentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué busca Pablo con decir que son creyentes? ¿Qué está diciendo? Y bueno, hay opiniones, hay ciertas interpretaciones, hay opiniones entre los comentaristas. Está queriendo decir Pablo que los hijos deben ser creyentes, una fe salvadora, o está queriendo está simplemente queriendo decir que sean hijos educados, que se sujeten a sus padres, como también lo mencionan en Timoteo, en el capítulo 3, por ejemplo. Eso quiere decir, ¿a qué se refiere? Pues bien, permítame mencionarle algunas cosas. En primer lugar, la palabra creyente en el texto de estudio es la traducción de la palabra griega pistos. Y esta palabra en el Nuevo Testamento puede significar dos cosas. Puede tener un significado, más bien una distinción pasiva. Puedes leerlo en un sentido pasivo. Esto se traduciría básicamente en una persona que se puede confiar. ¿Ya? Si sería en este caso, básicamente lo que Pablo estaría diciendo es como, bueno, un obispo tiene que tener hijo en el cual él puede depositar su confianza. O sea, el hijo no hace nada activo, solamente que es una persona que es digno de que otra persona deposite su confianza en él. Eso sería en términos pasivos. Pero tiene otro sentido, que puede ser activo, en un sentido activo, se puede leer también de una manera activa, y esto quiere decir que es una persona que cree, que activamente cree en algo. Ahora, dentro del Nuevo Testamento, y no tenemos mucho tiempo para poder abordar todo esto, pero en el Nuevo Testamento, cuando se usa en términos o en sentido pasivo el término pistos,
eh, se hace referencia generalmente a la persona de Dios y de Jesucristo, como Dios es digno de confianza, Jesucristo es digno de su confianza, o la palabra de Cristo es digna de creer. En esos contextos esta palabra toma una connotación pasiva. Pero cada vez que se hace, eh, se dice relación o se usa en relación a personas, generalmente el contexto inmediato te muestra que no está hablando de alguien que sea digno de confianza, sino que es alguien que cree, que es un creyente, que es un fiel creyente de Jesucristo. Y permítame mostrarle esto rápidamente. Por ejemplo, en Mateo 25, en el versículo 21, dice lo siguiente: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el goce de tu Señor. ¿Ven la palabra fiel ahí? Bueno, es la misma palabra que se está usando aquí en Tito, capítulo 1, versículo 6, para creyentes, es pistos, es pistos. O sea, básicamente creyente es ser fiel, lo está usando para referirse a una persona fiel, una persona que cree activamente y de manera diaria en Jesucristo. También en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De nuevo, pisto se traduce como fiel, la misma palabra que se traduce como creyente se traduce acá como fiel. De nuevo, en la misma carta, 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo, refiriéndose a Timoteo, ustedes conocen a Timoteo, hemos estudiado a Timoteo. Timoteo era un fiel ministro del Señor, era un fiel creyente del Señor. Y por ello que era obviamente distinguido o conocido como un creyente verdadero. Y no solamente un creyente verdadero, sino que fiel, infiel. Efesios 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor, nuevamente, fiel. Y por último, permítame, Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. La misma palabra que se usa para creyente en Tito 1, versículo 6, se ha utilizado en todos los textos que le leí para referirse a una persona fiel, a una persona que se mantiene creyendo, que se mantiene creyendo. En virtud de esto y en virtud de estos textos y de otros textos que también hay en el Nuevo Testamento, como Hechos capítulo 16, versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 7, y capítulo 4, versículo 7 también, o en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, o en el capítulo 17, versículo 14, en todos esos textos que he nombrado y que he leído para usted en esta mañana, está apuntando hacia una persona fiel. Y si quisiéramos traducir de manera prudente, tal vez lo que Pablo quiere decir aquí es que los obispos o aquellas personas que aspiran eh, a ser pastores dentro de una iglesia deben tener a hijos que estén continuamente creyendo de una manera fiel o que estén fielmente creyendo en Jesucristo. Esto es, hijos creyentes, hijos fieles a Cristo. Algunos de ustedes me dirán, bueno, David, pero ¿qué pasa con mi niño? Tiene 3 años, tal vez su discernimiento respecto al pecado y la gracia y el perdón. Eh, ¿Qué pasa con eso? Si yo quisiera aspirar a pastor, ¿cómo puedo controlar yo la salvación de un hijo que tiene apenas 1 año, 9 meses o 4, pero que aún así no sabe discernir bien entre juicio, gracia, pecado? ¿Qué pasa con ello? Bueno, en ese caso, yo diría que se aplica en lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, que tenga a sus hijos en sujeción. Es una diferencia notable entre Tito y 1 Timoteo capítulo 3. En 1 Timoteo capítulo 1 los requisitos son mucho más elevados.
mientras que en 1 Timoteo capítulo 3 los requisitos siguen siendo elevados, pero hay un peldaño más abajo en cuanto a los hijos por lo menos, en el cual en uno tienes a los hijos bajo sujeción, no necesariamente pues, deben ser creyentes. ¿Cómo se implica eso? Como ya he mencionado, cuando tienes hijos que están en una edad en la cual aún no son capaces humanamente de discernir lo que es el pecado, la gracia, el pecado y la gracia básicamente, el arrepentimiento y la muerte de Cristo, mientras que en Tito se refiere a hijos que ya están en una edad o que ya están en una capacidad mental en la cual sí pueden discernir entre la gracia, el pecado y el arrepentimiento. Ahora, obviamente esto es un requisito elevado, pues si un pastor no es capaz, y es por eso que esto está ligado y está muy ligado al propósito esencial del libro, que es la evangelización eficaz, y es que si los líderes, que son el ejemplo de la iglesia, si los líderes dentro de la congregación eh, no son fieles en la evangelización primaria dentro de sus casas, si ellos no pueden llevar a sus propios hijos a la salvación, es muy difícil que puedan llevar a otras personas a la salvación, o llevar a que la iglesia o a aquellas personas que están pastoreando puedan llevar también el evangelio a otras personas a la salvación, a la salvación. Eso en cuanto a este primer reto de interpretación. Usted se pregunta entonces este texto está queriendo decir que mi hijo, si yo quiero ser pastor, mi hijo tiene que ser creyente. La respuesta es sí. Es decir, si tienes hijos adultos y aún viven contigo, o si tienes hijos adultos simplemente, o jóvenes, y simplemente tus hijos no son creyentes, según el texto, no estarías calificado para aspirar al ministerio. Un segundo reto de interpretación, el cual abordaremos de una manera más rápida, es lo que dice en Tito, en el capítulo 2, versículo 13, en el cual dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Muchos o algunos han pensado que puede ser eventualmente un reto de interpretación saber o entender qué significa la esperanza bienaventurada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la esperanza bienaventurada? Pues bien, básicamente la esperanza bienaventurada es esa bendita venida de nuestro Señor Jesucristo que vendrá en un futuro para manifestarse a cada uno de nosotros y glorificar nuestros cuerpos para irnos con Él. Eso es latente, es visto, por ejemplo, también en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En 1 de Juan 3, en el capítulo 2, 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es esta esperanza, según Juan? ¿Cuál es esta esperanza? Y esta esperanza es que Él se manifieste para ser semejantes a Él. Esa es una bendita esperanza para nosotros. Que Cristo se manifieste de una vez, que Cristo se manifieste ya para poder ser igual a Él y poder estar lejos del pecado. Y bueno, el texto que estudiamos semanas atrás en los domingos, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, en el cual Pablo menciona: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nuevamente, esta esperanza. Aquellos que no tienen esperanza, no tienen esta verdad en sus mentes, pero nosotros tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? Es la esperanza de que Cristo un día vendrá y nos iremos con Él a la gloria, a la gloria. Por tanto, este texto, que para algunos puede ser un reto de interpretación, saber qué significa esta esperanza bienaventurada, bueno, esos textos te alumbran de una manera impresionante que esta esperanza maravillosa, la cual todo creyente espera, todo creyente tiene ansia de que llegue, es la bendita venida de nuestro Señor Jesucristo para buscarnos. Pues bien, para ir concluyendo, simplemente quisiera mencionarle un pequeño bosquejo de lo que podría ser este libro. Usted podría encontrar varios bosquejos en las diferentes biblias de estudios, comentarios bíblicos, etcétera, manuales, libros de panorama del Nuevo Testamento, pero quisiera brindarles uno por si desean anotarlo y así tener una comprensión más estructurada del libro. Bueno, tendríamos en primer lugar, como primer punto, primera clasificación, por decir primer título, la salutación, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Salutación. Del capítulo 1, del capítulo 1, versículo 5, al capítulo 3, versículo 11, tenemos un segundo título que vendría siendo los esenciales para el evangelismo. Dentro de este título vamos a tener subclasificaciones. El primero de ellos es esenciales para el evangelismo eficaz entre líderes, y esta subclasificación tiene otras subclasificaciones y sería del capítulo 1, del versículo 9, del versículo 5 al 9, reconocimiento de ancianos, y desde el versículo 10 al 16, reprensión de los falsos maestros. La segunda subclasificación sería esenciales para el evangelismo eficaz en la iglesia. Esto es desde el capítulo 2, del versículo 1 al 15, desde el versículo 1 al 10 nos habla de una vida santa, y del versículo 11 al 15 de una doctrina sana. Y una tercera subclasificación sería esenciales para el evangelismo eficaz en el mundo, que aborda en el capítulo 3 del versículo 1 al 11, del versículo 1 al 4 es una vida santa en el mundo, y del versículo 5 al 11 una doctrina sana en el mundo. El tercer título, ya saliendo de las subclasificaciones, tenemos 1, salutación; 2, esenciales para el evangelismo, donde encontramos esenciales entre los líderes, en la iglesia y en el mundo. Un tercer título sería la conclusión, y el cuarto título, la bendición final. En la conclusión se aprecia o se aborda en el capítulo 3, versículo 12 al 14, y la bendición en el último versículo, en el versículo 15. Así que espero se haya podido comprender este bosquejo. Pues bien, espero en el Señor haya sido un tiempo bueno en donde hayamos podido aprender un poco más de este libro. Que el Señor les bendiga a cada uno. Oremos.
Señor, te damos muchas gracias por darnos este tiempo y por, Señor, buscar en personas como yo, Señor, tan indignas y miserables, buscar, Señor, bendecir a tu iglesia. Solo anhelo, Señor, que tu palabra haga fruto en ellos, que tu palabra, Señor, obre de manera maravillosa en cada uno de los corazones de mis hermanos. Perdona, Señor, si no expuse como anhelaba, Señor, o como tú anhelas que pongamos tu palabra. Pero ruego, Señor, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, haga su obra en tu iglesia y anime a tu iglesia a día a conocerte más a través de los evangelios y de la epístola. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, anhelando que anime nuestros corazones y nos fortalezca para poder evangelizar de manera eficaz al mundo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.